¿Cómo están, alumnos? Dios les bendiga. Estamos iniciando una semana más de nuestra materia Epístolas Universales. Vamos a introducirnos a la segunda carta del apóstol Pedro, en la cual vamos a ver algunos temas diversos en cuanto a esta carta, que varía mucho en la primera o de la primera. Y vamos a ver que esta segunda epístola del apóstol Pedro es una breve carta de recordatorio para los cristianos del primer siglo. Pero pues también fue escrita para los tiempos actuales. Vamos a ver a dar un repaso de lo que es el escritor. Sabemos que el escritor pues es Pedro, pero vamos a conocer un poco más de su carácter, un poco más de su esencia como apóstol, como escritor, y que podamos hacer posible un conocimiento un poco más extenso del escritor de estas dos cartas y lo que el apóstol Pedro quiere transmitir a la iglesia a través de estos escritos. Aunque Segunda de Pedro no fue tan conocida y reconocida en la iglesia primitiva como la primer carta, eh, algunas personas la pueden haber usado y aceptado como autoritativa, ya que en el segundo siglo y tal vez, ya en el segundo siglo, perdón, y tal vez incluso en la última parte del primer siglo. ¿Por qué autoritativa? Porque esta carta contiene temas un poco más específicos, un poco más claros, un poco más de corrección, por así decirlo, y de cosas que estaban pasando en ese tiempo en la iglesia, que pues obviamente el apóstol Pedro no podía dejar pasar sin exhortar y enseñar a la iglesia en cuanto a estos temas que estaban pues siendo parte de la iglesia de aquel tiempo, de la iglesia primitiva. En los últimos siglos, su autenticidad ha sido cuestionada por un número considerable de intérpretes. Una de las objeciones que se han planteado es la diferencia del estilo con la primera carta del apóstol Pedro. Pero la diferencia no es absoluta. Hay similitudes notables en el vocabulario y en otros asuntos. De hecho, ningún otro escrito conocido se parece tanto a Primera de Pedro como Segunda de Pedro. Las diferencias que existen pueden explicarse por variaciones en el tema, en la forma y en el propósito de la carta o de las cartas, en el momento y las circunstancias de la escritura, en las fuentes utilizadas o los modelos seguidos y en los escribas que puede haber sido empleados. Quizás lo más significativo es la declaración de Primera de Pedro capítulo 5 verso 12, que Silvano ayudó en la redacción de Primera de Pedro, ¿sí? Con respecto a Segunda de Pedro, lo que puede ser pues una explicación un poco más, eh, pues que podemos tomar más en cuenta, ¿sí? Entonces en esta parte pues vamos a ver que en la primera carta alguien ayudó al apóstol Pedro a escribir la carta, o sea, él dictándola y esta persona escribiéndola, pero en la segunda carta pues ya no fue la persona quien escribió la primera carta, no fue la misma que escribió la segunda carta, podría ser el mismo Pedro, pero recordemos que Pedro pues no tenía un conocimiento amplio en cuanto a letras. Entonces, por eso se cree que algunos dicen que no es auténtica por esa cuestión de la forma de la escritura de la primera carta a la forma de la escritura de la segunda carta. Pero pues eso no va a cambiar la historia de estas cartas, pero sí nos ayuda para conocer un poco más acerca de lo que es el escrito de esta segunda carta del apóstol Pedro. En algunos aspectos vamos a ver las fechas, tiempos
en que se escribe la carta. Como les digo, la primera clase, pues vamos a ver una introducción general a lo que es la segunda carta del apóstol Pedro, y así poder complementar el estudio de esta carta, que quizás ya en la carta anterior vimos una introducción y puede ser algo similar, pero es importante conocer el proceder de cada escritor para que así podamos entender más lo que se ha escrito, ¿sí? En la clase de esta semana también vamos a hablar acerca de recuerde su llamado, y eso es lo que el apóstol Pedro menciona en su primer capítulo, a no olvidar el llamado al que hemos sido enviados, y los recordatorios no siempre son populares en nuestra sociedad. La gente anhela las cosas nuevas, por ejemplo, en música, ropa, relaciones, entre otros temas, pero el Evangelio es el mismo mensaje de generación en generación. Hay solamente un evangelio y Pablo lo pronuncia, Pablo lo dice, no hay otro evangelio mejor, ¿sí? Y asimismo, de esta forma, Pedro escribe sobre la verdadera gracia de Dios, que está disponible solamente por la enseñanza de Cristo y por la enseñanza de los apóstoles. Al igual que Pedro, los pastores fieles le recuerdan al pueblo de Dios acerca de esta verdad básica, porque los seres humanos olvidan fácilmente que pues hay una gracia verdadera, o la verdadera gracia de Dios, que es lo que el apóstol Pedro también menciona en esta parte. ¿Sí? Una frase repetida a menudo en el Antiguo Testamento es "y olvidaron". Estas son cosas que son importantes recordarlas. Entonces, en la segunda carta de Pedro nos da tres cosas para recordar: nuestro llamado, las advertencias y nuestro futuro, ¿sí? Y lo vamos a ver en esta parte, esas tres cosas que menciona. Ahorita lo vamos a ver más adelante, esas tres cosas importantes, o esas tres advertencias importantes. La segunda carta de Pedro está organizada alrededor del tema recordar. O sea, es como un recordatorio a cosas que ya se habían hablado, que ya conocían, pero que habían olvidado. Entonces es importante saber que esta carta es un recordatorio de algo que ya sabían, pero que no estaban practicando. Entonces, prácticamente es pues ver esas cosas importantes en esta carta, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos al estudio, vamos a ver que es importante que nosotros recordemos muchas de las cosas que hemos olvidado. Ese es el propósito de la carta, recordar muchas cosas que hemos olvidado y que no hemos practicado, ¿sí? Cosas importantes que son parte básica de nosotros. Las tres cosas para recordar que les había mencionado es nuestro llamado, las advertencias y nuestro futuro. Son tres cosas que ya se las había mencionado anteriormente en este mismo video, pero que no les había puesto tanto énfasis como en este momento, hablando acerca de la segunda carta del apóstol Pedro, y que da tres cosas para recordar: nuestro llamado, las advertencias y nuestro futuro. Entonces, al recordar el llamado, vamos a recordar muchas otras cosas más que son parte de lo que hemos sido llamados, de lo que hemos sido, a lo que hemos sido enviados, por así decirlo. Entonces es importante reconocerlo. En el contexto de esta carta vamos a ver que cerca de 30 años antes de escribir segunda de Pedro, el Señor resucitado comisionó a Pedro como pastor, cuando le dijo: apacienta mis corderos o pastorea mis ovejas. También podríamos decir: apacienta mis ovejas. Eso lo vemos en Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Pero también el Señor le profetiza a Pedro en el verso 18 del mismo Juan, y dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y en el verso 19 dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Sí? Y eso es el contexto del llamado del apóstol Pedro, recordar
lo que ha sido, a lo que ha sido llamado. Entonces vamos a ver que desde la resurrección y a través del Pentecostés y durante las siguientes 3 décadas, Pedro siguió bien a Cristo. Estuvo un momento de debilidad en Antioquía, a Siria, pero Pablo le ayudó a volver a la senda del Evangelio. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 2. Poco después de Antioquía vemos a Pedro mantenerse firme en el Concilio General de Jerusalén, enfatizando a Jesús como el Salvador de los judíos y de los gentiles. Entonces, más que nada, el apóstol Pedro estaba recordando el llamado que él tenía, lo que él podía hacer, lo que él podía recordar, lo que él podía, o cosas que él había olvidado en el llamado que Dios le había hecho a él personalmente, pero esa retroalimentación en la vida de Pedro, pues nos ayuda a nosotros en este tiempo. Entonces, en esta carta vamos a ver temas muy esenciales, muy importantes para nuestra vida, que nos ayuda a seguir adelante y recordar lo que hemos olvidado. Yo creo que uno de los propósitos principales y esenciales de la segunda carta del apóstol Pedro es que nosotros aprendamos a recordar las palabras y las cosas que se nos ha dicho y que hemos olvidado. ¿Sí? Que quizás ya no le ponemos atención o las hemos dejado en una deriva. ¿Sí me explico? También vamos a recordar las advertencias. Pedro habla mucho de las advertencias, advierte mucho las cosas que vendrán o que irán a pasar. Entonces, él habla acerca de esto en el capítulo 1 también, recordar las advertencias. ¿Por qué les digo recordar? Porque pues se han olvidado algunas cosas importantes y vamos a ver algunos contextos, cosas básicas del cristianismo que hemos olvidado y cómo los profetas del Antiguo Testamento, Jesús y los apóstoles hablaron por Dios o Dios habló a través de ellos. ¿Sí? Y Pedro hace un contraste entre estos siervos verdaderos de Dios y los falsos profetas y maestros. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Advertirnos de que va a haber falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos cristianos, que van a estar hablando de acuerdo a su forma, de acuerdo a su conveniencia, pero que no son parte del propósito de Dios. Entonces, estas advertencias nos sirven mucho en nuestra manera de caminar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de ser en el